Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gorrín y en esta ocasión les voy a hablar sobre un juego ambientado en la República Romana, específicamente en lo que se suele conocer como la República Tardía. El título de esta presentación es Aproximación a la República Romana Tardía a través del juego Expeditions Rome 2022. Es bastante común que a la hora de visitar Roma, sobre todo a nivel de cine o en la cultura popular, ya hay o existe un capital visual, como diría Alberto Venegas, bastante exitoso, que ha llenado de alguna u otra manera el imaginario sobre la forma que solemos recordar, al menos estéticamente, la antigua Roma. Muchos de los juegos que han abordado esta fecha lo han hecho a través de la estrategia, la gestión, juegos sobre todo donde se acentúa la figura del guerrero, del gladiador, o a nivel administrativo. En pantalla tenemos algunos de los títulos, no son todos, faltan muchísimos adicionales, pero digamos que son representativos, ¿no? de esta tendencia. En este sentido, un juego que llama la atención es Expeditions Rome, ya que aúna varios mecánicas de diferentes géneros. Tenemos géneros de RPG, es decir, que se pueden tomar decisiones. Hay diálogos, dependiendo de las acciones del jugador o las decisiones que tome frente a ciertas situaciones, la historia del juego va a ir cambiando. Tenemos también lo que son el combate por turnos, combate táctico por turnos y ciertos elementos de gestión y estrategia a la hora de administrar, por ejemplo, una legión romana, conseguir reclutas, recursos para la legión, así como ciertas batallas. Este juego resulta bastante interesante ya que nos presenta lo que podríamos llamar pequeñas cápsulas de historia. A lo largo del juego vamos a encontrarnos con personajes históricos reales. En los diálogos con muchos de estos personajes vamos a encontrarnos con situaciones que efectivamente ocurrieron. En pantalla podemos ver algunas. Se habla de las tensiones entre optimates populares, se habla de las purgas de Lucio Cornelio Sila, por ejemplo. En el caso de Egipto, que más en el juego, en el tercer acto se aborda ese tema, se habla de este conflicto entre dioses griegos y dioses egipcios, la figura de Serapis, sobre todo a partir de los Ptolomeos, y nuevamente hay toda una serie de terminología, eh, estéticamente hablando, vemos armaduras, vemos espadas, armas, edificios, incluso el mapa de parte de Roma, que de alguna manera nos ayudan a situar, a ambientarnos en lo que es la República Romana. Sin embargo, eh, el juego evidentemente se toma una serie de licencias importantes. Hay que recordar que no es un juego, el juego no pretende obviamente ser una ventana al pasado, sino que a nivel de decisión se tomaron ciertas medidas, como por ejemplo representar a Ptolomeo con una estética egipcia, al igual que Cleopatra, aún a sabiendas de que es una dinastía macedónica a partir de los Ptolomeos. Estéticamente hablando también, el ejército de Egipto pareciera ser el ejército del reino medio, el reino antiguo, y no de un reino macedónico, de los reinos sucesores a Alejandro Magno. Son pequeñas cosas que sumadas obviamente nos distan un poco sobre esta pretensión de veracidad y por lo tanto quizás lo que impera aquí es la verosimilitud. Se ve como si fuese real, se siente como el pasado, pero de alguna u otra manera rasga quizás apenas la superficie en este sentido. Ahora bien, el juego es particularmente importante en el sentido de que aborda un periodo bastante complicado de la historia de Roma. Otros juegos quizás pasan esto por encima o no se adentran de mayor forma, y es estos procesos, personajes y fenómenos que terminaron desembocando en lo que solemos conocer como la crisis de la República Romana. El juego se divide en cuatro actos. El primer acto es Asia Menor, África, Egipto, las Galias y Roma. Cada uno de estos actos, diga, será el escenario de guerra, el escenario de conflicto en el cual el jugador deberá tomar decisiones y desenvolverse a lo largo del juego. Y en esta época
resalta específicamente una serie de problemas que estaban aquejando a la República Romana, tensiones entre patricios y plebeyos, el problema de la administración de las provincias, cómo de repente Roma en estos últimos 100 años de la República pasó de ser una república que dominaba Italia a encontrarse unas fronteras mucho más dilatadas sin que las instituciones republicanas se adaptasen realmente bien a ellas. En este sentido, el jugador será una persona proveniente de la aristocracia. El jugador puede elegir si desea que su personaje sea femenino o masculino, escoger nombre y de alguna manera, si bien en el juego hay grandes ausencias, como por ejemplo la de César, que desaparece rápidamente empezando el juego, el jugador a lo largo de estos 4 actos recorre o transita, mejor dicho, los pasos que habrían podido tomar Cayo Mario, Lucio Cornelio Sila, pero especialmente Pompeyo y César, siendo el último quizás el más indicativo, ya que a lo largo del juego, el jugador, dependiendo de las decisiones que tome, podrá cambiar la historia de Roma. ¿Cuál es esa historia? Bueno, es bien sabida la crisis final de la República y esta transformación en lo que se suele llamar imperio o, en algunos casos, para unos historiadores como Mary Beard, Gonzalo Bravo, lo que se suele llamar como el Principado. Entonces, si bien el juego se toma licencias, como ya mencioné anteriormente, encontramos en él una aproximación al pasado, vamos a volver a repetir, verosímil, que de alguna manera, si bien termina siendo algo superficial, expone al jugador a una serie de situaciones en las cuales los grandes hombres, las grandes personalidades, deben tomar decisiones, decisiones que podrían terminar poniendo en peligro a la República, que nos invitan a una reflexión. Y es que, ¿de qué sirven las leyes, la tradición, frente al poder militar? esta, el juego te expone a esa decisión. Ante ciertas injusticias o situaciones, aquel que tenga las legiones detrás se sentirá intimidado por la ley o decidirá tomar sus legiones, cruzar el Rubicón y finalmente atacar Roma, como hizo en su momento Lucio Cornelio Sila y eventualmente terminaría siendo Julio César. Entonces, de esta forma, el problema del pretorianismo o la actuación lo que serían los militares en la política, el problema de las relaciones civiles y militares, de cómo el Estado controla las Fuerzas Armadas y cómo esta relación estrecha entre un general y sus tropas termina siendo más fuerte que la relación entre las tropas y esta idea de república o las élites de la misma. El jugador al final, dependiendo cuáles sean sus acciones a lo largo del juego, podrá desembocar en algunos de los finales. Podría ser sacrificado, condenado por criminal, podría retirarse y alejarse de la política, ir a Egipto, volverse cónsul o quizás uno de los más populares, convertirse en emperador. Muchas gracias por permitirme brevemente exponer esta somera aproximación a este juego que aborda un periodo bastante rico de la historia de Roma y complicado a la vez. Muchas gracias.